Bueno, lo pasé un poco mal porque me salió una mancha en la espalda que iba cambiando de color y de forma. Donde visitamos el hotel aquel abandonado, Haludovo Palace Hotel, un hotel de 5 estrellas, que no había casi nadie en la isla y viven de 3 o 4 meses al año de turismo salvaje a saco. Y además tiene una peculiaridad, y es que tiene la calle más estrecha de Europa. Sí. Por un lado se nos rompió los pilotos de atrás, un piloto ya lo llevaba roto, entonces como vamos a otros países y tal, pongo marcha atrás rápido, tiro para atrás y ¡bomba! Y entonces le metí a un coche, al coche que había detrás, que me preocupaba porque la batería, si está siempre en mínimo, se casca rápido y las baterías son muy caras. Tuvimos que ir y tenía un tornillo ahí, lo arreglaron al momento, me voy y al día siguiente la vuelvo a tener plana. Digo, no puede ser, ¿qué pasa? El órgano de mar, sí, que es súper curioso también, que es como hay unos conductos, unos tubos, y también ahí hay el saludo al sol, ¿no? Que es como, bueno, una redonda muy grande, ya lo veréis. Y calculamos ya hemos pasado la barrera de los 1500 días viajando, 4 años y casi 2 meses. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dices, hola o no? Ah, hola. Bueno, no hace falta después de tanto. Atención, ¿dónde estamos? Pedazo de paraje. Estamos en Šibenik. Aquí está la mobileta. Hemos pasado la noche aquí, un sitio muy tranquilo, solos y una vista espectacular. Hay unas islas ahí, las islas de Croacia, que hay casi 1000 islas y que nos recuerda un poco, joder, casi como Filipinas o Indonesia por ahí, es una pasada. Bienvenidos a otra bitácora, semana 214 de nuestra vuelta al mundo, segunda etapa. Hemos estado, los que nos seguís, 3 años por América, desde California hasta Panamá, y ahora en esta segunda etapa vamos desde España a Indonesia, y hace unos 7 meses, desde abril, estamos a casi noviembre, que hemos salido de Barcelona. Y esta bitácora la hacemos desde Croacia, desde Šibenik, donde hemos llegado hace poco, y la verdad que las 2 últimas semanas han sido bastante, digamos, técnicas en lo que a la mobileta se refiere, porque hemos hecho una parada técnica casi. Unas bastantes cosas y no he parado de trabajar en el vehículo. Entonces la otra bitácora la dejamos en Malinska, en la isla de Krk, donde visitamos el hotel aquel abandonado, Haludovo Palace Hotel, un hotel de 5 estrellas que fue el primero de Europa en construirse y que por la guerra de Yugoslavia pues se quedó ahí, que ya no funcionó y ya no se recuperó, y muy chulo. Hicimos un vídeo de YouTube que justamente lo he editado estos días y lo sacaremos en 2 o 3 semanas, y que está muy chulo el sitio. Y bueno, desde ahí, desde Krk, desde la isla de Krk, Malinska, que era de los primeros sitios, visitamos Krk, la ciudad de Krk. De Krk, dentro de la isla, con su fortaleza y sus murallas. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, la verdad que era bonito, muy turístico, de hecho nos ha sorprendido, ¿no? Sobre todo la costa de Croacia es súper turística, pero bueno, como ahora estamos en octubre, pues no hay. Están los alemanes en furgo y nosotros. Sí, no había casi nadie en la isla, no. Y viven de 3 o 4 meses al año de turismo salvaje a saco, de ingleses, alemanes y austríacos, y ya está, el resto está casi desierto. Después también fuimos a Punat. Está al lado de Krk, en el sur de la isla. Y después estuvimos en Verbenik. Es que tela, ¿no? Verbenik. Este pueblo es precioso, bueno, a mí me encantó, es súper pequeñito, está arriba de todo de un acantilado, con unas vistas brutales, y además tiene una peculiaridad, y es que tiene la calle más estrecha de Europa. Sí. Que es muy estrechita, de hecho nosotros no podíamos pasar así, teníamos que pasar de lado, ¿sí? Porque es allí para cortar, como hace mucho viento, para cortar el viento hacen las calles muy estrechitas, pero esta montaña, era súper estrechita. Estaban orgullosos de decir la calle más estrecha de Europa. Y bueno, esto... Sí. Y de hecho había muchas calles los coches no podían pasar. No. De hecho la parte del centro era toda caminando y muy bonito, la verdad que tenía una energía súper linda. Tenía encanto, un pueblo así tipo de pescadores y tal, remoto en la costa. Estuvo chulo. Pues de ahí ya salimos de la isla de Krk y fuimos a Crikvenić. Lo que pasa es que nos pilló un temporal que yo creo que fue en toda Croacia, porque no sabíamos ir allí solamente, pero cuando fuimos más para el sur nos dijeron que también habían sido unos días bastante fríos. Y nada, 4 días antes nos estábamos bañando en la playa y vino una ola de frío espantosa. A mí el viento me mata y íbamos ya en pleno invierno. Dice, joder, pero si hace 4 días estábamos ahí en Croacia mismo en la playa, ¿no? Pegándonos un chapuzón, que tampoco
tampoco hacía mucho frío. Y vino de golpe ahí, como, ¿sabes? Estas olas así como de una semana, frío, pero un montón. Sí, el aire era helado. Y vendiendo artesanías de fin de semana me quedé, pero como un cubito ahí. También vimos cómo elevaban a los barcos con las grúas, que a los niños eso les hizo mucha ilusión y les generó mucha curiosidad, ¿no? Estuvimos ahí aparcados al lado de un pequeño portecito con unos barcos y demás, y tenía una grúa de esas, y bueno, como era así chiquito, pues podíamos aproximarnos y verlo, y estuvo muy interesante para los niños y para mí también. Y bueno, me salía una manchita en la espalda. Ahí fue un stop and go en el viaje. Sí. Porque Ana... Bueno, lo pasé un poco mal porque me salió una mancha en la espalda que iba cambiando de color y de forma. Y bueno, pues yo estoy muy sensibilizada con el tema del cáncer de piel y demás, porque tengo familia que murió de ello. Y bueno, pues bueno, que me rayé un montón y nos fuimos para Zadar, para ir a un dermatólogo para que yo me pudiera al menos quedar tranquila. Porque bueno, nunca sabes, ¿no? Y en estos casos la detección temprana marca una gran diferencia. Entonces yo necesitaba saber que eso estaba bien, ¿no? Y nos fuimos a Zadar. Sí, le activó la alarma esta, estuvimos buscando dermatólogos por allá. Y solo encontrábamos en el norte, en Rijeka. Y ya en Zadar, que estaba como casi a 200 kilómetros, 180 kilómetros así. Pero en Rijeka no me daban hasta el cabo de 3 o 4 días. Sí. Con lo cual, pues ya... Entonces dijimos, bueno, pues vamos hacia el sur. Vamos. Y bueno, resultó que desde Crikvenica hasta Zadar tampoco había mucha cosa. Era costa, pero había bastante montaña, había un par de pueblitos chiquitos, o sea que ya tiramos bastantes kilómetros, porque desde Crikvenica encontramos un dermatólogo que le dio, eso era un lunes, y nos dio hora para un miércoles, para pasado mañana. Digo, bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos. Entonces el martes tiramos del tirón y estuvimos como... Para nosotros 180 kilómetros es como 3 o 4 horas conduciendo, porque con la movileta vamos a 60, 70, si la carretera está bien, y si es curvas y tal y eso, pues vamos chino-chano a 50 o tal. Fue un día de ruta y llegamos a Zadar, y al día siguiente tuvo la visita con la dermatóloga. Y todo muy bien. La verdad que muy amable, me estuvo mirando todas las manchas que tenía, todas las pecas, porque tengo muchísimas. Y nada, y solo me dijo que bien, que era una verruguita, que estaba todo bien. Solo me dijo una que tengo aquí, que hace años que la tengo, muy chiquitita, que es así, que si creciera o cambiara, pues que mejor que me la quitara, pero que estuviera tranquila, que estaba todo bien. Y bueno, cuando salí del dermatólogo me puse a llorar, porque la verdad que había tenido mucha tensión, ¿no? Bueno, no sé, supongo que si alguien lo ha vivido de cerca me puede entender, ¿no? Las alarmas que se disparan. Sí, Una experiencia más, y bueno, que es parte de la vida. Eso también me hubiese pasado estando en casa, en Barcelona, ¿no? Por Pero suerte bueno, todo fue bien, se le miraron ahí. te lo miran con una máquina que te ponen un líquido y luego se amplifica mucho y se ve perfectamente el contorno, se ve todo, ¿no? Se ve si hay muchos colores, se ve si es irregular, se ve la simetría. Bueno, hay toda una serie de señales que se tienen que tener en cuenta cuando es un melanoma, ¿no? Que es la irregularidad, que tenga varios colores, que crezca, que sea simétrico y que vaya creciendo mucho, ¿no? Entonces, la evolución. Entonces, bueno, me miró y me dijo que tranquilísima, que estaba todo bien. Por suerte hablaba inglés, lo que pasa que luego el informe médico me lo dio en croata y la única palabra que se entendía era benigna. Y yo, ok. Bueno, es la más importante, es la que con eso necesitábamos teníamos saber, ¿no? bastante, ¿no? Con que pusiera que era benigno. Y ya estamos tranquilos y bueno, podemos seguir con el viaje. Fue una semana tranquilamente. intensa porque yo además estaba de muy mal humor, no estaba en mi mejor momento. Después, bueno, pues ya en Zadar... En Zadar hemos estado 2 semanas, casi toda esta bitácora, y ha sido un sitio de esos de stop and go porque hemos aprovechado para hacer unas cuantas cosas. También se nos han acumulado bastantes cosas de golpe. Yo me acuerdo que hace 1 mes y medio, 2, estaba muy contento porque no tenía ningún problema en la mobileta. Y digo, me la miraba así con mi café o lo que sea, y digo, bueno, vamos bien, ¿no? En Italia le cambiamos el motor de arranque porque ya estaba medio muerto, pero y ahora, por un lado, se nos rompió los pilotos de atrás, un piloto ya lo llevaba roto. Entonces, como vamos a otros países y tal, te pueden parar la policía a decir, no puedes ir con el piloto roto, y depende en qué países, pues bueno, depende cómo sea la policía, hasta te pueden pedir dinero, bueno, ¿no? tiene que ir con Es el piloto bien. es una excusa para decir, no, llevas roto, paga, pasa por taquilla, ¿no? Lo busqué en varios sitios en el camino, cosa que no es fácil, y tienes que ir ahí visitando sitios y tal, y no tenían el mismo modelo. Entonces es un coñazo porque tengo que comprar el cacharro entero, que no es muy caro, pero tienes que
meter el cableado, ¿no? Y claro, tampoco entiendo mi limitación eléctrica, o sea, mis conocimientos eléctricos pues llegan hasta un punto y más o menos lo hice, pero ya no podía. Entonces tuvimos que ir a un mecánico eléctrico que, por suerte, después de visitar un par, me dijo, tráete la mañana, y el tío en máquina me lo desmontó, pim, hizo ahí el test, puso los cables y nada, en media hora ya lo tenía puesto. Y barato además, ¿no? Y nos cobró 100 cunas, que son unos 13 euros. Entonces el tío se enrolló, fue empático y lo hizo bien. En otro sitio me decían, no, me tienes que dejar el vehículo. Y yo digo, ¿cómo te voy a dejar el vehículo, tío? Si yo duermo ahí y comemos ahí y tal, o sea, voy con la familia. No, me tienes que dejar y ya lo miraré. Y yo, no. Entonces, claro, viajando el tema es que tienes que encontrar a alguien que te diga, venga, tráemelo, le meto caña ahí, ¿sabes? Y el mismo día te lo llevas o lo que sea. Y bueno, también lo cambiamos porque uno lo llevaba roto y el otro se me rompió debido a que iba yo todo animado, que dejé a Ana con los niños, con una familia francesa que conocimos ahí en el parque, y me iba a hacer unas gestiones, iba todo animado, me pasé un cruce, ¿no? Nada, 10 metros, y miro por el retrovisor y digo, bueno, no hay nadie. Pongo marcha atrás rápido, tiro para atrás y ¡bomba! Y entonces le metí a un coche, al coche que había detrás. Y no es la primera vez que me pasa, ya nos pasó, ¿dónde era? En Italia también, con una moto. Bueno, no llegamos a dar, pero no. Ahí depende cómo esté el coche, o si es una moto, está justo detrás y no se ve, no tenemos cámara. Es que los retrovisores que tiene movileta son muy antiguos, son pequeños y no... retrovisores. Y no veo. Mira que miré, no se ve. Siempre, y voy ahí, cuando tiro para atrás... De hecho, casi siempre que tira para atrás, yo me bajo. Ana se baja del vehículo y me dice, a ver, porque claro, depende de lo que haya. Una moto todavía no la ves, pero un coche dices, bueno, pero es que si se pone justamente en el centro de la movileta detrás, es que no lo ves, no lo ves, porque es más, la caja es más ancha, entonces no lo ves. Y nada, yo iba todo animado, tal, digo, no viene nadie, bueno, tiro unos metros para atrás, metro marcha atrás, ¡bumba! Y le meto ahí, bueno, fue poco a poco, pero llevo el portabicis ahí, que es metal duro, y le agujereé todo el capó, ¿no? Digo, bueno. Y se pinchó una rueda de mi bicicleta, que esto nos dimos cuenta. Lo hemos descubierto ahora. Hace 2 días cuando fuimos a ir a dar un paseo en bici, Ana se quedó porque la rueda, o sea, no solo la cámara, sino que el neumático está todo rajado. Bueno, eso es un pormenor, ¿no? Pero bueno, pero al hombre, si hubieseis visto cómo le quedó a ver si se ven las fotos, el capó, le incrusté todo el portabicis ahí, digo, bueno. Por suerte, bueno, tenemos el seguro y estamos en un país europeo y bueno, pues nada, hacemos un parte y no, voy a llamar a la policía y tal y que venga y lo arreglamos. Tío, de buen rollo, ¿no? Pero entonces la policía vino y dice, vamos a ver, hay 2 posibilidades. Vamos a tu representante del seguro que hay aquí en Croacia, de tu seguro español, y vamos, lo arreglamos ahí en la oficina. O si no, si yo hago parte, si la policía hace parte, te tengo que poner una multa. Y yo digo, ¿cómo una multa? Pero si no... En España no es multa, es un accidente, se rellena parte, después se presenta a la compañía y fuera, ¿no? Cada uno, para eso está la responsabilidad civil. Y aquí dice, no. Pero la policía también, la chica de buen rollo, me dice, vamos al seguro de él y que nos digan cuál es el representante de tu seguro, que ellos tienen la base de datos. Fuimos allá, 5 minutos y dijeron, vamos. Y es una de las compañías más grandes de Croacia. Y entonces fuimos allá y entonces allí sí que lo rellenamos todo, hicieron un montón de fotos y todo el rollo. Y ahí ya lo arreglamos y todos amigos y fuera. Suerte, el hombre no hablaba inglés, pero los demás sí. Es muy divertido. Aquí en Croacia, la gente que no habla inglés, que casi todo el mundo habla inglés, pero no hablan inglés, da igual, ellos te siguen hablando en croata. Y tú, claro, no te enteras de nada, porque nos pasó también con lo del tapacubos, con la señora ayer. O sea, ellos te siguen hablando y tú estás ahí con cara de no estoy entendiendo nada, pero bueno, haciendo la voluntad, ¿no? O sea, que te meten el párrafo. Tan diferente que no pillas nada, una palabra. Es como muy curioso, pero bueno. También en ese tiempo estábamos teniendo problemas con el regulador. Sí, bueno, a ver, empezó a dar problemas, es lo que decíamos, ¿no? Que hace tiempo. Pero me dio una señal de alarma ahí, que no sé si lo puse en la otra bitácora, un piloto rojo. Lo abrí y parecía que un transistor de esos que lleva estaba quemado. Entonces, como era uno sencillo que venía con la movileta, que ya lo compramos, y yo quería poner un MPPT, uno que traquea bien el sol, entonces digo, bueno, pues lo cambiamos y tal, y lo pido. Aquí en Croacia no hay Amazon, lo tienen que pedir no sé dónde, si Alemania, no sé dónde. Entonces lo que hice es, digo, bueno, lo pido a Amazon España y que me tarde unos días y tal. Me ponía que en 10 días tardaba, al final han sido 2 semanas. Pero el tema es que ha venido desde China, lo he pedido a Amazon España y ha venido desde China, que también separó el paquete. ¿Vía Alemania? Vía Alemania, sí, bueno. Ibas haciendo seguimiento China, Alemania, Italia, no sé qué, hasta llegar aquí. Y aquí tardó 2 días más porque lo retuvieron en la aduana y tuvimos que pagar 20 euritos de aduanas, lo cual estoy reclamando porque no estoy de acuerdo. Yo no sabía que el paquete venía de China. Pero al final llegó, por eso hemos estado 2 semanas en Zadar. Como viene por paquetería necesitas dar un domicilio. Tengo que poner un domicilio, llamé a un par de hoteles y uno me dijo, venga, va, te lo recojo. Digo, hazme el favor, necesito poner una dirección, me lo recoges ahí y yo paso a buscarlo.
dije, vale, venga. Y me hicieron el favor y bien. Ahora muestro cómo lo instalamos porque es sencillo. En una horita así lo tenía hecho y bueno, otra cosa más que ya... Porque si no, sin regulador y no tener energía solar, la batería se funde muy rápido. Entonces tienes que hacer bastantes kilómetros para recargarla y nosotros no conducimos tantos días ni tantos kilómetros, ¿no? Vamos a poco, entonces no da tiempo que se recargue la batería. Y era un tema que me preocupaba porque la batería, si está siempre en mínimo, se casca rápido y las baterías son muy caras. Bueno, aún así hemos ido haciendo, con lo poco que nos hemos ido moviendo. Sí, pero yo no sé si se ha quedado un poco tocada o algo, ya iremos viendo, a ver. Sí, porque ahora ya lo tenemos. Bueno, y como los problemas nunca vienen solos, si no hay uno sin dos, ni dos sin tres, ni tres sin cuatro. Pues este también caso resulta que tenemos un problema con la bomba de agua. Sí, esto me parece que lo expliqué en el otro, y es que el problema del regulador solar me daba la luz roja y me decía que tenía algo. Hay un cortocircuito o algo. Al final tuve que desmontar la mitad de la mobileta, las conexiones y ver con el test de continuidad del tester a ver dónde estaba el y al final es la bomba del agua, no sé por qué, parece que está cascada y ya empieza a hacer ruido ahí que está como muriendo. Sí, y antes teníamos un interruptor, ahora tenemos dos interruptores para la bomba, para poder seguir usándola, que eventualmente vamos a comprar una. La cuestión en estos países es encontrarla, ¿sabes? Porque aquí, bueno, esto todavía es bastante europeo, pero tengo que ver a ver dónde encontramos una bomba de autocaravana y tal, una de estas. No sé si será fácil eso, tengo que investigar. Ah, bueno, y luego otra cosa, teníamos una rueda que nos perdía aire. Que tenía una lista de cosas ahí, digo, madre mía, pero ¿qué está pasando? Y además un día estaba ya plana. Sí, tuvimos que ir y tenía un tornillo ahí, lo arreglaron al momento, me voy y al día siguiente la vuelvo a tener plana, digo, no puede ser, ¿qué pasa? Y la válvula, una extensión de válvula que le puse y tal, bueno, de estas que también la pides por ahí por Amazon y tal, china, de los cojones, que se la puse nueva hace 6 meses y ya pierde aire. Entonces son de esas cosas que no sabes por dónde pierde aire, pero bueno, volví a ir, me dice por aquí, la cambiamos y también fue la primera vez que tuvimos que recargar la bombona de gas porque al principio tuvimos un debate interno a ver qué hacíamos con la bombona. Si poníamos una como en las nuevas, que va con la instalación hecha, con la tubería, y entonces cargas con la pistola, pero eso me limita en países así que no tienen, que hay muchos. Lo que pasa es que la gente normalmente solo ve Europa, ¿no? En Europa pues es muy fácil, vas a cualquier sitio y te recargan con la pistola y ya está. Pero en sitios donde vamos no hay este sistema, entonces me quita posibilidades el hecho de que no pueda llevar la bombona para que me la recarguen. Y aquí en Croacia ha sido el primer país donde fui a la gasolinera y dije, a ver, ¿cuánto cuesta la bombona para cambiarla y demás? Nosotros llevamos la italiana, entonces, ¿qué pasa? Que perdemos el depósito de la italiana, que son como 20 o 25 euros, sí, es que y tenemos que comprar una, ¿no? Pero aquí ya empiezan a recargar las bombonas, cosa que antes no, porque está prohibido por legislación. Pero aquí la de la gasolina me dijo, bueno, puedes ir a este sitio que te la recargan. ¿Nos costaba cuánto? Nos costaba un pastón, 500 cunas. 500 y pico cunas, sí. Sí, 60 o 70 euros la botella, después la recarga. Nos podía costar como 100 euros la botella más la recarga. Y si pasamos a otro país, la botella la perdemos, la tenemos que dejar en Croacia. Entonces, y aquí la chica me dijo, puedes ir a este sitio que la puedes recargar. Y digo, no digas. Y entonces fuimos y tal, y lleva la bombona, aunque sea de otro país y tal, tienen ahí los adaptadores y miran tal, te lo ponen, nada, 5 minutos, fuera. ¡Qué bien! ¿Sabes? Y solo nos costó 25 euros nos costó solamente. Sí, el gas es caro, ¿eh? O sea, en España tenemos precios muy baratos. En España vale 12-13 euros la bombona de gas ahora. Bueno, es que Croacia es caro. Y en Italia y en Francia también. El gas es bastante caro. Nos lo rellenaron así y de muerte. Sadar, en estos 12 días pues pudimos ir haciendo todas estas cosas. Sí, también aprovechamos para visitar innumerables veces en diferentes momentos con diferentes condiciones temporales el órgano de mar. Sí, que es súper curioso también, que es como hay unos conductos, unos tubos que cuando golpean las olas pues emiten unos sonidos, ¿no? Y la verdad que está muy chulo. Es muy original, muy original. Muy chulo. Y ver cómo la naturaleza hace sonidos ella misma, ¿no? Le han puesto ahí unos tubos debajo del agua y depende de las olas y tal, los barcos que pasan o cómo está movida el agua, hace un sonido. Ahora os pongo un trocito. Y es una pasada, ¿no? Cómo el mismo agua, la naturaleza puede hacer ese sonido. Ahora están paninoras. Ahora sí, ¿no? Las olas se quedan aquí. Es muy guay.
y también ahí hay el saludo al sol, ¿no? Que es como, bueno, una redonda muy grande, ya lo veréis, que representa el sol y están también los planetas y entonces además por la noche se ilumina, ¿no? Y hace así como unos colores y unas luces de colores y tal. La verdad que Zadar nos gustó Y ahí mucho. estuvimos mucho, aparte que Zadar tiene, bueno, yo no sé si será una de las más grandes, pero tiene una ciudad amurallada que es una pasada, súper bonita. Hemos paseado por ahí innumerables veces y cada vez que íbamos a pasear encontrábamos un rinconcito nuevo, una callecita nueva. Bueno, vendimos artesanías también 2 fines de semana. Sí. Estuvimos durmiendo en distintos lugares, estuvimos durmiendo en un parking primero que estaba relativamente cerca del centro, que bueno, que ahí Neil y Max se lo pasaban genial porque había una montañita de arena con la que jugaban y bueno, vinieron perdidos. Conocimos unos viajeros en bici, franceses. Hemos conocido varios viajeros por aquí en bici que se hacen la ruta desde Francia, Italia o Inglaterra, todo por la costa hasta Grecia. Y también hicimos el hito de 1505 días y 15 países. Porque cambiamos aquí en la movileta los días, una vez al mes, no lo cambiamos cada día. Y calculamos y ya hemos pasado la barrera de los 1500 días viajando, 4 años y casi 2 meses, que se dice rápido. Pero como podéis ver aquí, este tipo de vida es súper intenso. Porque estoy con el bañador. Y nada más, ahora nos vamos a pegar un bañito. Yo creo que voy a poner ahí algún vídeo, ¿no? ¿Nos pegamos un baño o qué, Max? Venga, bueno, pues muchas gracias por vernos, por estar aquí con nosotros. Venga, dilo tú. Suscríbete, nos puedes ver en YouTube y te puedes suscribir. También darle like. ¡Allá vamos! Muchas gracias, nos vemos por el mundo. ¡Allá vamos, Megatube! Bienvenidos a otra Vica... Después también... Sí, un poquito ¿No, más. verdad? Pues de ahí ya salimos de la isla de Kirk. Me has dicho que lo ibas a guiar tú. Sí. Ah, vale. Y fuimos a... Yo no sé decir estos nombres. Crikvenica. Crikvenit. Venga, seguimos. Es que estaba viendo una batalla campal dentro La batalla de los movileta. niños ahí. Están jugando con Hay que los poner orden. cojines y cuando entremos no sabemos qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, es lo que tiene. Ay, y conocimos también a los catalanes. Vale. Y a los vagamundos. A los vagamundos hicimos una charla, ¿verdad? Pero eso fue Y antes también de tienen una guitarra de eléctrica. Sí. Sí. Y unos coches super guays, como yo. Que los vagamundos están en Turquía, ¿verdad? Sí. Y a ver si nos coincidimos allá, aunque vamos a tardar un poco. Bueno, Mira allá no, cómo en algún está. punto En algún punto. coincidiremos.